Bienvenidos nuevamente a la Iglesia Nueva Vida. Qué precioso estar juntos en la presencia del Señor. Qué precioso tiempo de alabanza. ¿Cuántos se gozaron en la presencia del Señor en la alabanza? Qué precioso momento. Gracias al equipo de alabanza por ese tiempo extraordinario, por esas canciones preciosas. Y como les decía, bienvenidos y estamos en nuestra serie de Nehemías, Reconstruir con Dios. Y hoy vamos a ver una enseñanza inspirada en el capítulo 4 del libro de Nehemías. Para los que no recuerdan, Nehemías tuvo por misión de reconstruir los muros y las puertas de Jerusalén que 140 años antes de Nehemías habían sido destruidas. Y él está en esa misión de reconstrucción. Y el capítulo que veremos hoy muestra el peligro y la oposición en esa misión. Hemos visto un poco de oposición, por ejemplo en el capítulo 2, estaban enojados con él y no querían que él lo hiciera, pero aquí la oposición se hace un poco más fuerte, más intensa. Esto es lo que podemos ver en este momento, esas amenazas. Y sabe que muchas veces en nuestras vidas, cuando nosotros también queremos hacer algo bueno, cuando queremos reconstruir algo, mejorar algo, cambiar algo, particularmente lo que tiene que ver con Dios, acercarnos al Señor, cambiar malos hábitos, tener una vida de oración, estudiar la palabra de forma seria, o mismo simplemente venir a la iglesia, nos encontramos con obstáculos. Nos encontramos con cosas que quieren impedirnos, que no nos facilitan lo que queremos hacer. Y si perseveramos en nuestro deseo de ordenar nuestra vida, de someternos a Dios, de cultivar una relación con Él, pareciera que esos obstáculos son cada vez más fuertes, más amenazantes. Hay un mundo que nos quiere distraer cuando queremos orar, cuando queremos comprender más su palabra, cuando queremos acercarnos más a Él, conocerlo más, venir a la iglesia, como si a alguien le importara que sigamos distraídos, que sigamos dormidos, que nuestra vida de oración siga inactiva, que nuestra comprensión mismo de la palabra sea como superficial y si es posible errónea. Que nuestra vida esté demasiado ocupada como para considerar que Dios es importante y que es una prioridad o para preocuparnos de nuestra vida espiritual. Y que nuestro compromiso con Dios, con su palabra y con su iglesia sea débil o inexistente. Que nuestro entendimiento de la vida que Cristo nos quiere dar sea diminuto, disminuido. Y que no alcancemos todo lo que hay en la riqueza de la oración, de una vida de oración. Y de todos lados vienen distracciones y estas distracciones provocan justamente que no alcancemos las promesas que Dios tiene para nosotros y que no conozcamos la vida que Cristo nos quiere dar. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida en abundancia. En abundancia, no solamente que tengan vida, Él dice que tengan vida en abundancia. A veces tenemos vida, pero no en abundancia. Nos detenemos ahí, porque no conocemos, no comprendemos la importancia de una relación sana con el Señor. Ahí es donde podemos encontrar esa abundancia. Hoy quiero decirte, no dejes que el ladrón venga a robar esa abundancia o venga a destruir esa vida que Cristo quiere darte. Una de las cosas claves que el enemigo quiere robar, matar y destruir es tu vida de oración. Porque Él sabe que una iglesia que ora es una iglesia fuerte, poderosa. Pero cuando la iglesia no ora, Él fácilmente puede atacar y destruir. Puede destruir su fe, su confianza en Dios, su relación con el Señor. Puede destruir la unidad y también su comprensión de las promesas de Dios. El enemigo te quiere robar la vida eterna. Y eso es lo que hace, destruyendo tu relación con Dios, poniendo ante ti cosas que te agradan. No se imagine que el enemigo va a poner cosas que no le gustan, van a ser cosas que le agradan y que usted va a querer poner en prioridad antes de Dios en su vida. Y de a poco comienzas a alejarte de lo que Dios tiene para ti. Jesús dijo en una oración por sus discípulos en Juan 17, versículo 3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Cuando el enemigo logra hacer que Dios sea un desconocido para ti, ha logrado robarte la bendición de Dios para tu vida, la abundancia de la vida que Él te quiere dar, la vida eterna.
Por eso hay oposición cuando quieres reconstruir con Dios, cuando quieres conocer más a Dios, cuando quieres tener una vida de oración, porque al conocerlo alcanzas esa vida abundante, al conocerlo tendrás una relación íntima con Él, comenzarás realmente a amarlo y a obedecer a sus mandamientos. La Biblia nos enseña que nada ni nadie nos puede arrebatar de la mano poderosa de nuestro Dios. Nada nos puede quitar el regalo de la salvación cuando hemos creído en el Señor Jesucristo. Pero lo que sí puede ocurrir es que nos podemos dejar distraer por cosas que nos roban la paz, que nos roban el gozo de la salvación. Cuando Jesús vino a salvarnos, murió por ti y por mí en la cruz, Él vino a hacer una obra completa de salvación total para tu vida. Muchas veces cuando hablamos de salvación solo pensamos en la vida eterna, en la vida después de la muerte, pero la vida eterna comienza desde el momento en que tú crees en Jesús. Y hay un enemigo que no quiere que lo sepas. Y una de las tácticas que usa es destruir tu vida de oración. Impedir que tengas una vida de oración. Y quizás estás aquí mientras hablo de todo eso, tú dices, ese soy yo, ese es mi hogar, no tengo vida de oración, no he podido tener vida de oración, o tenía una vida de oración y ha sido destruida, ya no oramos, ya no está esa búsqueda que un día hubo, no está esa sed de Dios, de conocerlo más. Oramos de vez en cuando, oramos en la iglesia, pero en casa ya no. Creo firmemente que el Señor ha puesto este mensaje en mi corazón porque hay familias que necesitan reconstruir su vida de oración. Hay hogares que son como un desierto espiritual donde Dios quiere traer vida. Hay hogares donde la vida de oración se limita a pedir la bendición por el almuerzo, por la comida. Entre dos mordiscos, gracias Señor, amén. O antes de ir a dormir, entre dos ronquidos. Ni siquiera se acuerda si dijo amén, si está empezando, si está terminando la oración. Eso no es una relación. Es como hablar con alguien que tiene el teléfono celular y está mirando su teléfono celular. Como que no hay una conexión realmente. Dios quiere una conexión contigo. Quiere que tengas una vida de oración. Quiere que lo conozcas, que vengas a su presencia, que confíes en Él, que le hables a diario. Hay familias que están siendo destruidas por falta de relación con Dios, falta de oración, vidas que están siendo destruidas, vidas que no alcanzan las bendiciones de Dios para ellos, sus llamados, porque no tienen una vida de oración y han dejado que el caos del mundo entre a su hogar y reemplace la paz de Dios en sus vidas. Han dejado que la mentalidad del mundo reemplace los valores del reino de Dios en sus hogares. Por eso Dios llama a su pueblo a reconstruir su vida de oración, reconstruir su compromiso con Él. Quizás tu vida de oración ha sido destruida, pero Dios te llama a orar, a tener una relación con Él, con Cristo, porque solo Cristo te puede salvar, solo Cristo te puede llenar de paz, de gozo, de amor. Solo Él le puede dar un sentido a tu vida, porque Él dio su vida por ti. Solo Cristo es digno de ser imitado, adorado, exaltado, porque nadie más se atrevería a dar la vida por ti como Cristo lo hizo. Solo Él tiene ese amor inmenso por ti y por mí, capaz de dar su vida por cada uno de nosotros. Y ese Cristo que murió por ti y por mí te llama a comprender ese amor, a responder a ese amor teniendo una vida de oración. Por eso el mensaje de hoy lleva por título Reconstruir tu vida de oración. Y como les decía, el capítulo 4 de Nehemías es un capítulo donde la oposición a esta reconstrucción se intensifica. Pero con el texto de hoy vamos a ver cómo Nehemías reacciona frente a esta oposición. Vamos a ver que él seguirá mostrando la importancia y el poder de la oración. Mostrará una confianza absoluta en Dios. En este capítulo vemos que Nehemías no ora solamente al principio de su angustia. Veíamos hace una semana atrás que él, cuando supo de esa destrucción, se angustió. Lloró y oró, intercedió. Pero vemos en este capítulo que esa actitud de oración continúa en Nehemías. No fue solamente al principio, en el proceso de reconstrucción siguió orando. Cuando vino la oposición, cuando vinieron las pruebas, cuando tuvieron miedo, cuando pensaron que los enemigos lo iban a atacar, los iban a destruir, oraron.
Y así tú también tienes que aprender a orar y clamar a Dios frente a la oposición para que te sostenga, para que afirme tus pasos, que renueve tu fuerza, aumente tu fe, para que no permita que desmayes y que te guíe en todo momento. Algunos necesitan que Dios les dé perseverancia, constancia, pasión por Él para seguir adelante, y eso te lo da una vida de oración. Una vida de oración es el reflejo de un carácter a la imagen de Cristo. Jesús oró. Jesús oró. Nos dio el ejemplo en eso también. Leamos juntos nuestro texto de hoy, Nehemías capítulo 4, versículo 1 y 2. Dice, cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo y se burló de los judíos. Ante sus compañeros y el ejército de Samaria dijo, ¿qué están haciendo estos débiles judíos? ¿Creen que se les va a dejar que reconstruyan y que vuelvan a ofrecer sacrificios? ¿Piensan acaso terminar en un solo día? ¿Cómo creen que de esas piedras quemadas, de esos escombros, van a hacer algo nuevo? Una de las cosas que será un ataque contra nuestra vida de oración, contra lo que queremos reconstruir, son las burlas y las mentiras. Los pensamientos parecidos a estas palabras de Sanbalat, que tienen el potencial de contaminar nuestra mente, nuestro corazón. Y esas burlas son también las que pueden distorsionar nuestra visión de la oración, nuestra comprensión de lo que es la oración, y provocar que nuestra fe también sea destruida por esas mentiras. Algunos han dejado de creer que Dios escucha. Algunos han dejado de creer que Dios sigue obrando hoy y que la oración tiene poder. Los tiempos del Señor son perfectos, pero mientras estamos en espera, cuando enfrentamos oposición, cuando nuestros ojos naturales no ven aún la respuesta, somos vulnerables y muchas veces comenzamos a dudar, comenzamos a creer esas mentiras que invaden nuestras mentes. Mentiras que dicen, ¿crees realmente que funciona la oración? Esa oración es muy débil, esas palabras no tienen sentido. Piensas que va a terminar lo que comenzaste. ¿Cómo crees que esas piedras quemadas, esos escombros, harán algo nuevo? O para algunos son otras palabras que, ¿cómo crees que tu situación va a cambiar? ¿Cómo crees que tu carácter, con tus errores, con tus defectos, con tu carácter, con tu pasado, qué crees que va a pasar? ¿Cómo crees que eso va a cambiar? O para otros es, ¿cómo crees que tu ministerio va a avanzar? ¿O cómo puedes pensar que hay un llamado en tu vida? ¿Cómo crees que Dios va a hacer algo nuevo contigo, en ti? Y sabes, estas mismas palabras y dudas pudieron haber estado en las mentes mismo de los discípulos de Jesús. No sé si sabían, pero en este fin de semana se celebra Pentecostés, y para los que no saben, para los cristianos, eso es el día en que el Espíritu Santo descendió en medio de ellos, en medio de los discípulos, después de que Jesús fue llevado al cielo. Y como les decía, ellos podían haber tenido todas estas dudas, esas razones de dudar de que Dios iba a hacer algo nuevo, algo grande, algo poderoso en medio de ellos. No eran gente con dinero, eran pobres, sin educación, mal hablados, tenían mal carácter algunos de ellos, ni siquiera comprendían aún todo lo que Jesús les había enseñado. Pero cuando descendió sobre ellos el Espíritu Santo en medio de la oración, la Biblia dice que estaban orando, ahí comprendieron, ahí sus ojos fueron abiertos. Y la Biblia nos habla de cómo estos hombres, que a los ojos humanos no tenían nada especial, no eran nada fabuloso, nada grande, fueron instrumentos en las manos de Dios para llevar el Evangelio por todo el mundo. Un Evangelio que llegó hasta nosotros y que seguimos predicando hoy, en manos de hombres que a los ojos humanos no eran nadie. Pero eso ocurrió cuando ellos estaban unidos orando. No dejes que las burlas, las mentiras del enemigo te detengan. Dios tiene planes mayores de lo que puedes imaginar. Dios tiene algo para ti. Dios quiere hacer algo nuevo. Cree en Él y verás su poder obrando en tu vida, en tu familia, a tu alrededor. Y eso comienza en la oración. Para otros, las burlas y las mentiras del enemigo tienen que ver con quizá una situación en su vida o en su salud. Pensamientos que le dicen, Dios no va a hacer nada contigo. En tu condición, Dios no te va a sanar, Dios no te va a transformar, Dios no te va a quitar de esas dependencias que tienes. Y así, que ¿a dónde va a llegar? Y si no estás sano, si no estás libre de eso, no podrá usarte. Nunca tendrás una vida normal, nunca tendrás hijos.
Pero los planes de Dios, hermanos, siempre son perfectos. Y hay llamado para cada uno de ustedes. Y nuestro Dios es poderoso para hacer milagros. Mismo, a veces los milagros ni siquiera son como nos imaginamos. Pero Dios está obrando en medio nuestro. Hay un hombre llamado Nick Vujicic, que es un evangelista. Este hombre nació sin brazos y sin pies. Y él cuenta que de pequeño era muy difícil su vida en la escuela. Los niños se burlaban de él. Y varias veces hasta quiso quitarse la vida. Pero Dios tenía un plan para este hombre. Y hoy, a pesar de no tener brazos y pies, es casado, tiene hijos y da la vuelta al mundo contando cómo Dios usa a un hombre que no tiene brazos, que no tiene pie. Pero este hombre, a pesar de no tenerlos, representa los brazos de Dios abrazando a la humanidad con su amor, con su evangelio, y cumple la palabra que dice: hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Este hombre no tiene pies, pero cumple esta palabra porque el Señor tiene planes mayores y los tiene también para cada uno de ustedes. Si alguien lo cree, debiera decir un fuerte amén. El Señor tiene planes mayores de lo que tú te imaginas. Y sabe, hay milagros también aquí en medio nuestro. Hay milagros, hay personas que han vivido cosas en esta sala también. Hay situaciones que han sido transformadas. Dios ha obrado de forma poderosa en medio nuestro. Y sabe que vamos a ver un video con un testimonio que habla de uno de esos milagros. Veamos juntos el testimonio. Tenemos 4 hijos con mi esposo. Llegamos al Canadá con 3 hijos y tuve una experiencia con mi última hija, con mi último embarazo. Fue un poquito duro, fue desesperante también. La verdad es que yo no pensé embarazarme acá, ya teníamos 3 hijos. No estábamos buscando un cuarto hijo, esa es la verdad. Y pues bueno, llego al hospital, llego con muchos dolores, muchos dolores. Aparece el doctor después de un largo tiempo. Él me pregunta qué me pasa, cómo estoy. Lo primero que hago es pasarle el papel que me da la doctora. Él lo mira, lo rompe, lo tira a un tacho de basura y llama a un auxiliar, alguien que me pueda ayudar para irme a los rayos X. Llego a los rayos X, me tomaron 5 o 6 fotografías. Y luego me pasan a una sala donde yo tengo que esperar ver de nuevo al doctor para saber qué es lo que tengo. En ese momento que estoy en la sala de espera, después de haber pasado toda una mañana, aparece el doctor y me dice que tengo que seguir esperando. Luego pasan 3 horas más. Y cuando yo me asomo, corro la cortina, me asomo, él está atrás de la secretaria. Esta persona estaba sentada en su escritorio. Él estaba muy preocupado con unos papeles en su mano. Eran los resultados de la ecografía, de la radiografía, perdón. Y esta persona se paseaba de un lugar a otro con una mano en la cabeza y moviendo el papel como que algo como que no podía creer lo que estaba viviendo él en ese momento. Y el resultado fue que cuando él se da cuenta de que yo estoy ahí mirándolo, él se acerca a mí, me toma de un brazo y me lleva a otro sector, a otra esquina, y me dice que tengo que abortar porque todo lo que había ahí, que yo estaba embarazada y todo lo que había ahí ya había explotado, ya no existía nada. Me mostró unos puntos que aparecían en la hoja. Me dijo que tenía que hacerlo antes de una semana o podía ser grave para mí. Y en ese momento mi esposo se da cuenta de que yo estaba embarazada.
La verdad es que yo no había dicho nada porque no sabía qué decir. Tenía que haber contado toda la historia y eso también podía llevarme a un aborto, porque mi esposo, yo sé que él, y no lo voy a juzgar porque él quiso hacer lo mejor también que él pensó hacer. Él hubiera decidido por mí antes de esa supuesta masa que estaba en mi vientre. Yo me atreví a seguir con el embarazo solita. No le conté a nadie, ni a mi esposo, ni a nadie, por miedo a las reacciones que pudieran tener, siempre queriendo cuidarme a mí, obviamente, pero yo no me quería deshacer de eso que tenía en mi vientre. Y cuando en ese momento yo me sentí en un momento donde estaba sola, prácticamente sola, porque tenía a mi esposo, tenía a mis hijos, habían algunos hermanos en la iglesia que podían apoyarnos, pero no había nadie que pudiera hacer algo en ese momento. Cuando llegó el momento de dar a luz, era la primera vez que yo veía un espejo arriba en una habitación de un hospital. Y en la preparación la enfermera me dice, mira, cuando estén haciendo tu hija, tú vas a mirar y vas a ver, yo quiero que veas cómo ella nace. Y la verdad es que yo no quería saber nada de nada. A mí, no puedo negarle, yo estaba contenta porque mi vientre estaba creciendo, porque yo sabía algo, me decía de que Dios había hecho algo, pero por otro lado también estaba muy angustiada porque yo no sabía lo que venía. Inclusive cuando nace el bebé, ella me la pone aquí en mi pecho, y cuando me la pone en el pecho, yo comencé a tocarle todos sus dedos, todas sus extremidades, y estaba completa. Y yo ahí pude respirar y pude descansar porque pude ver a mi hija que estaba completamente sana. Pero me recuerdo que llega una persona, una amiga, una amiguita de mi hija Steffi. Eran chiquitas, estaban en segundo grado, segundo de primaria. Y llega con un babero y un peluche, ¿no? Y el babero decía mi pequeño milagro. Para mí fue eso la confirmación de lo que Dios había hecho. Mi hija estaba completa, no le faltaba nada. Ha sido una niña de mucha bendición para nosotros, para todos nosotros. Y para mí es perfecta, porque me la dio Dios, porque la creó Dios. Y fue en el momento que Él lo decidió. Todo viene de Él y todo es para Él. Qué precioso testimonio de nuestra hermana Marlene. Dios sigue haciendo milagros, sigue obrando en medio nuestro. Y para los que no lo saben, su hija, su milagro, no solo ha sido de bendición en su familia, también es de bendición en la iglesia Nueva Vida. Ella es una de las que estaba cantando hace unos instantes con el equipo de alabanza. El Señor tiene planes definitivamente, que a veces no sabemos y no comprendemos, pero Él tiene planes. Como les decía, la oración tiene poder. Y es importante comprender la oración bíblicamente. La oración es poner nuestra confianza en Dios y hablar con Él con toda sinceridad. Con toda sinceridad. A veces tratamos la oración como si fuera otra cosa. O a veces pensamos en la oración solamente por peticiones, por algo que necesitamos. Como si fuera una lista de regalos. Dios, mira, esto es lo que quiero. Esto es lo que necesito. Y creo que me lo merezco, he sido una buena persona.
He sido simpático, he hecho las cosas bien. Hice reír a 3 personas ayer. Normalmente lo hago llorar, ahora lo hice reír. ¿Qué te cuesta dármelo, Señor? Cuando nos sentimos como empresarios de la oración, tiene que haber rentabilidad y rápido. Dios tiene que responder. Es una comprensión errónea de la oración. O diría más, una comprensión hasta carnal de la oración. Y Pablo nos dice en Romanos 8:9, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Tenemos que entender la oración bíblicamente. Tengamos cuidado con no vivir según la carne y no tratar la oración de forma carnal. La oración no es una lista de regalos que le hace al Señor, como si Él estuviera a nuestro servicio. La oración es intimidad con Dios. La oración es adoración, es confianza, es entrega. No es vengo a pedir, a recibir, a que me den. Hay espacio obviamente para las peticiones, para el corazón quebrantado que necesita abrirse al Señor. Claro que sí, Dios tiene mucho para darnos, pero la oración es primeramente entrega. Aquí estoy, Señor. Mi vida es tuya. Y en esa entrega están las cargas también. Aquí están mis cargas. Aquí están mis temores. Aquí está lo que me angustia. Aquí está el obstáculo que veo frente a mí que no sé cómo voy a superar. Aquí está mi situación. Aquí está mi corazón. Aquí estoy, Señor. Mi vida es tuya. La oración también es reconocer que lo necesitas, reconocer que dependes de Él. La oración es, como les decía, abrirle tu corazón y dejarlo también influenciar tu vida, dejarte corregir, transformar, guiar por Él. Es confesarle también tus errores, reconocer que necesitas ser perdonado. Es someter tu voluntad a la suya y no imponerle tu voluntad a Él. Es compartirle, como les decía, sus temores, pero someterte a sus planes, aunque tengan miedo, aunque no sepan lo que viene, aunque ya no seas tú quien tiene el control. Es confiar en Él, sabiendo que Él siempre está contigo, que Él nunca pierde el control, jamás pierde el control. Otros oran y a veces tienen miedo de cómo tendré que orar o cómo será la fórmula o la forma correcta de hacerlo. El Señor te conoce, el Señor ve tu corazón. Hay muchos nuevos creyentes que a veces vienen a decirme, no sé cómo orar, pastor, yo no tengo todavía el vocabulario para orar. No hay un vocabulario especial para orar, no se preocupen. De hecho, Jesús hasta habla en cuanto al cómo hablar y cuánto hablar y hasta advierte en Mateo 6:7, dice, y al orar no hablen solo por hablar, como hablan los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No se trata de la cantidad de repetición o de palabras, se trata de la calidad de tu relación con Dios. Una buena relación se caracteriza por una buena comunicación. A veces sientes que a lo mejor hasta ni sabes qué decir. A veces tu corazón está tan herido que ni siquiera salen palabras de tu boca. O a veces tu situación es tan abrumadora que hasta tus pensamientos están todos revueltos y no sabes qué decir, cómo decirlo, o cómo orar, o cómo expresarte al Señor. El Salmo 139:4 dice, no me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Y Jesús también dice en Mateo 6:8, su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. No se preocupe tanto por qué voy a decir. No conozco el vocabulario, no conozco los versículos para citárselo al Señor, porque el Señor necesita que yo le cite la Biblia. No se preocupe de eso. No se trata de decir las mejores palabras o formulaciones más claras, se trata de confiar en Dios y saber que Él te conoce como su hijo y como el ser humano que Él creó. Porque en Jesús derramó su sangre. Y cuando sientes que no sabes qué decir, que tu corazón está tan herido que ni siquiera salen palabras de tu boca, recuerda Romanos 8:26 que dice, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Dios no nos abandona en nuestro dolor, no nos abandona mismo cuando no sabemos cómo orar, ni qué orar o qué decir, o cuando no tenemos fuerza para hablar. Al contrario, Él mismo intercede por nosotros. Yo creo que podemos darle un fuerte aplauso a ese Dios que jamás nos abandona y que Él mismo intercede por nosotros. Algunos luchan también con el desánimo. No solo sienten que ya no tienen fuerzas para orar, pero
hasta les da pereza. Les da pereza orar o les da flojera. No sé qué otro sinónimo hay en otros países. Pereza, flojera, no tienen ganas, no tienen ánimo, no tienen deseo, no quieren. A otros les falta también paciencia. Algunos necesitan que el Señor trabaje su paciencia para orar. Sienten que la oración es como muy lenta. Estamos en un mundo donde todo tiene que ser rápido, instantáneo. Pido algo, voy al McDonald's y demora más de 2 minutos, es muy largo, se demoró mucho. Y queremos que la oración sea así también. Yo pido y quiero recibir, quiero ver resultados, quiero ver. Muchos asocian la oración también o la respuesta a la oración con lo que pueden ver con sus ojos. Pero el Señor muchas veces comienza su obra sin que nosotros podamos saberlo o verlo. Trabaja en parte de nuestras vidas que no vemos necesariamente de forma evidente. Oramos y sin darnos cuenta el Señor ya está obrando en nuestros corazones. Algunos vienen al Señor, llegan a Él, le entregan su vida y dicen pues como que no sentí nada, oré, pero no sé, como que no pasó nada en mi corazón. No, ¿seré cristiano de verdad? Y pero sin darse cuenta, el pecado que antes cometían regularmente ya no lo pueden hacer porque su conciencia no los deja. Al menos ese es el vocabulario que ellos tienen, pero nosotros sabemos que es el Espíritu Santo que trae convencimiento de pecado en esas personas porque creyeron y le entregaron su vida al Señor. Y empiezan a sentirse incómodos con lo que antes era cómodo para ellos. O algunos sentados en la iglesia escuchando el mensaje empiezan a sentirse incómodos. Y ese es el Espíritu Santo que confronta sus vidas. Espíritu Santo que los está llamando al arrepentimiento, a la transformación, al cambio. Muchos dudan de la oración porque dicen que no ven. Pero la Biblia dice en 2 Corintios 5:7, vivimos por fe, no por vista. Y eventualmente van a experimentar, no ven, pero empiezan a sentirlo, a vivirlo, como el ejemplo que daba hace unos instantes. No siento que cambié, pero ya no pueden tener la misma vida que tenían antes. Muchos quieren sentir, si yo lo siento, si lloro, si me conmuevo, es que el Espíritu me tocó. A veces el Espíritu se mueve y tú no lo sientes en tus emociones tampoco. Otros quieren calcular el mover de Dios. Y tratan como de ver la historia de los otros hermanos que han llegado a Cristo antes que ellos. O que han pedido y han recibido. Y preguntan, ¿y cómo fue? ¿Cuánto se demoró? Mira, este tal hermano me contó que no sé, oró y una semana después ya Dios había respondido. Entonces, una semana, ese es el tiempo del Señor. No, es personal con cada persona, con cada situación. O tal hermano me dijo que dio vuelta 7 veces a la casa, como los muros de Jericó. Y ahí el Señor le respondió. Qué bonito para el cardio también, que ore y que dé vuelta hágalo si quiere. Pero no hay métodos. No se trata de un método, se trata de acercarse a Dios en oración. Nuevamente se lo repito, se trata de acercarse a Dios en oración, de poner tu confianza en Él, sabiendo que quizás van a venir altos, bajos en la vida, pero Dios jamás te va a abandonar. Él sabe lo que necesita y Él conoce tu corazón. Pon tu vida en sus manos y reconstruye tu vida de oración ahora. No con la vista puesta en lo que Dios te pueda dar. Hazlo más bien porque sabes todo lo que Él ya hizo por ti y sabes que tú necesitas acercarte a Él. Sabes que su amor ya lo hizo todo, su gracia te alcanzó. Lo que tú necesitas es vivir a diario en su presencia, sabiendo que Él suple todas tus necesidades, sabiendo que eres su hijo, que eres heredero, que te escucha, te ama, te consuela, te salva, te sana, te restaura, te levanta y tantas cosas que el Señor hace por nosotros a diario. A veces no nos damos ni cuenta. El Salmo 118:5 dice, desde mi angustia clamé al Señor y Él me respondió dándome libertad. Ese es nuestro Dios, aquel que te da libertad cuando tú clamas a Él. Ese es nuestro Señor. Pero muchas veces somos así, tratamos como de calcular a Dios, de comprender sus decisiones. Pero la palabra dice en Isaías 55:9, mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Por eso la importancia de tener una verdadera relación con Él. No se conforme con visitar a Dios una vez por semana en la iglesia y sentir que fue como su buena acción de la semana y que con eso ya tiene más que suficiente para el resto de la semana. Aprenda que puede tener su compañía, la compañía del Señor en cada momento de su vida.
En cada momento el Señor quiere estar contigo, acompañarte. Sigamos leyendo. Luego de ser amenazados en Nehemías 4, la Biblia nos dice en el versículo 4, por eso oramos. Escucha, Dios nuestro, cómo se burlan de nosotros. En los versículos siguientes vamos a ver la oración de Nehemías que vemos ahí en el versículo 4, el resto del versículo 4, versículo 5, pero inmediatamente después de esa oración, la Biblia dice en Nehemías 4, versículo 6, continuamos con la reconstrucción y levantamos la muralla hasta media altura, pues el pueblo trabajó con entusiasmo. Diga conmigo, con entusiasmo. Entusiasmo, a pesar de las burlas. Trabajar después de las burlas ya es un desafío, pero con entusiasmo, con alegría, con entusiasmo, como si esas burlas les dieran más fuerzas, porque ellos sabían que el Señor estaba de su lado. Déjame decirte, pueden burlarse de ti, pueden insultarte, tratar de distraerte, pero tú no te dejes distraer. Confía en tu Dios, pon tu mirada en Él y sigue avanzando con entusiasmo, porque el plan de Dios se cumplirá en tu vida. No importa lo que dice el mundo, lo que dicen los demás, lo único que importa es lo que Dios dice de ti, lo que Dios dice sobre tu vida. Y Dios promete libertad, sanidad, salvación, perdón, reconstrucción y restauración de tu vida, de tu hogar, de tu ministerio. Eso es lo que promete el Señor. No dejes que nada ni nadie destruya tu fe. Que nada ni nadie destruya tu vida de oración, tu relación con Dios. Pon tu mirada en Cristo y sigue avanzando con paso firme y con entusiasmo, con alegría. Y luego el texto nos dice en los versículos 7 al 9, pero cuando Sanbalat, Tobía y los árabes, los amonitas y los asdodeos se enteraron de que avanzaba la reconstrucción de la muralla y que ya estábamos cerrando las brechas, se enojaron muchísimo y acordaron atacar a Jerusalén y provocar disturbios en ella. Oramos entonces a nuestro Dios y decidimos montar guardia día y noche para defendernos de ellos. Un principio muy importante que encontramos aquí, la oración no quita nuestra responsabilidad de actuar. Y nuestra capacidad de actuar no quita nuestra responsabilidad de orar. ¿Entendieron? Lo vamos a repetir por si acaso. La oración no quita nuestra responsabilidad de actuar. Y nuestra capacidad de actuar no quita nuestra responsabilidad de orar. Ahora sí parece, ¿verdad? Aquí dice que ellos oraron y luego montaron la guardia día y noche y se defendieron. El hecho de orar, de tener fe, de poner tu confianza en Dios, tu mirada en Dios, no quiere decir que dejas de tomar precauciones normales. Muchos oran pidiendo a Dios que los mantenga sanos, pero no cuidan el cuerpo que el Señor les regaló. Muchos oran pidiendo algo, pero no toman ninguna medida para llegar a eso, siendo guiado por Dios, pidiendo que Él abra puertas. La Biblia dice que ellos oraron y decidieron montar guardia día y noche. Ora por tu salud, pero también monta guardia día y noche. Cuida tu salud. No cometa el error de pensar que la oración nos libra de toda responsabilidad de actuar. Yo oro, pero Dios actúa y yo no hago nada. Yo me quedo sentado aquí. Yo oré y espero que Él haga algo. Y a ver a dónde me lleva el Señor si yo me quedo sentado aquí y no hago nada. No es así, ellos oraron y tomaron medidas. Usted ore y luego tome las medidas necesarias. Que Dios abra puertas para un nuevo empleo, pero póngase a enviar hojas de vida. Hojas de vida para el nuevo empleo. Y que el Señor lo guíe en la decisión que tiene que tomar. Que el Señor abra la puerta en el lugar correcto, el salario correcto, el tiempo correcto, el horario correcto. Que el Señor le dé lo que necesita en este momento. Que Él abra puertas, que Él lo guíe. Que Dios sane, pero tome medidas. Dios nos dio la capacidad de hacer medicina. Me duele la cabeza, voy a orar al Señor. Ya, pero las aspirinas están en descuento. No es pecado. El Señor nos dio esa capacidad, esa inteligencia de hacer esos medicamentos. Úselo. Claro que Dios puede actuar, pero a veces Dios ya actuó y ya tiene solución. Y usted sigue esperando porque no le gusta de esa forma. Usted quiere algo así como sobrenatural y espectacular, que pase, que una luz se prenda súper fuerte y que ya le quite el dolor de cabeza. Este tipo de pensamiento me recuerda mucho
un texto que se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 11 en adelante. Es un hombre llamado Naamán que fue a ver al profeta Eliseo porque tenía un problema de piel, estaba enfermo en su piel. Y lo va a ver y el profeta Eliseo ni siquiera salió a recibirlo. Este hombre era un hombre importante. Y llega y Eliseo no sale a verlo, manda un mensajero y le dice, literalmente lo mandó a bañarse. Le dijo, vaya al Jordán, 7 veces lávese ahí y ahí va a estar sano. Y la Biblia nos dice que se enojó. No sé por qué. Y su reflexión fue, yo pensé que el profeta iba a venir, iba a orar en voz alta, iba a mover su mano, iba a poner su mano encima mío y que ahí iba a ser, él quería un espectáculo más que una sanidad. Quería ver al profeta haciendo un show. Dios no es un Dios de fórmulas, de protocolos, de show. Nosotros somos así muchas veces, pero Él no. A nosotros nos gustan las fórmulas. ¿Y sabe por qué? Porque las fórmulas nos hacen sentir seguros, como si tuviéramos el control. Si yo hago esto, ocurre esto otro. Así es como funciona. Así se hacen las cosas. Las fórmulas son nuestra forma de tratar de controlar el mover de Dios, tratar de controlar a Dios. Dios quiere mostrar que tienes que soltar, dejar ir tu deseo de controlar y dejar que Dios tenga el control, dejar que Él actúe y que Él te guíe en su plan, a su manera, para ti, para tu contexto. Dios se mueve de forma diferente a lo largo de toda la palabra. Y este texto de Naamán nos dice que él se enojó, como les contaba, pero sus criados lo convencieron. Y les voy a leer un extracto que está en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 2 al 14. Dice, ¿acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar no son mejores que toda el agua de Israel? ¿Acaso no podría zambullirme en ello y quedar limpio? Furioso dio media vuelta y se marchó. En otras palabras dijo, yo también tengo agua en la casa, voy a lavarme allá. ¿Por qué me voy a bañar acá, en el Jordán? Y tengo mejor agua que acá. Enojado así. Y después dice, entonces sus criados se acercaron para aconsejarle, Señor, si el profeta le hubiera mandado a hacer algo más complicado, ¿usted no le hubiera hecho caso? Con más razón si lo único que le dice a usted es que se zambulla y así quedará limpio. Así que Naamán bajó al Jordán y se sumergió 7 veces, según se lo había ordenado el hombre de Dios. Entonces su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. Dios obra en la simplicidad también. No hay forma, no hay fórmulas, no hay métodos. Solo tiene que haber un corazón que confía en el Señor y que obedece. Eso es lo que tiene que haber. Eso es lo único que tiene que haber. Y el Señor obrará. El Señor se moverá con poder. Pero tu vida de oración depende de ti. Solamente de ti. Y luego el texto nos dice, volviendo a Nehemías, que una de las cosas que hizo Nehemías cuando se enfrentó a esas amenazas, a esos obstáculos que ya eran amenazas de guerra, que lo iban a atacar, dice, luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y oficiales y al resto del pueblo, no les tengan miedo. Acuérdense del Señor, que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, y por sus esposas y sus hogares. La lucha que tenemos hoy, también hoy, muchas veces por nuestros hermanos, hijos, hijas, esposos, esposas, por nuestros hogares, a veces por nosotros mismos. Y el Señor lo que nos enseña en su palabra es pelea. Acuérdate del Señor y pelea en oración. Acuérdate del Señor y lucha por tu hogar, por tus hijos, por tu familia. Reconstruir tu vida de oración es saber que la oración es efectiva, es poderosa. Y muchas veces la oración es una guerra y aquel que sostiene el universo escucha el clamor de tu corazón y Él responderá con poder. Yo creo que alguien debiera decir un fuerte amén. Yo creo que ese Dios responde. Y otra razón de reconstruir tu vida de oración es porque en la oración el Señor también forja nuestro carácter. Él forja tu carácter, aumenta tu fe. Y esto es muy importante, porque para muchos la fe es locura. Y esto no es algo nuevo. En el tiempo de Jesús ya era locura y en el tiempo del Antiguo Testamento también lo era. Algunos piensan que los cristianos son insultados ahora y que la gente considera locura nuestra fe solamente ahora último, pero esto siempre ha sido así. Lo que cambiaron son solamente los discursos y los argumentos en contra de la fe.
Pero era locura, mismo en el tiempo de Abraham, que Abraham creyera cuando Dios le dice que tendrá una descendencia y él es anciano, su esposa también y además estéril de toda la vida. Locura, cualquiera que escucha eso dice, pero no, eso no puede ser. ¿Cómo? No, nunca han tenido hijos y no van a tener a esta edad. Era locura que José, un jovencito que sus hermanos ni lo querían, llegara a ser superior a todos ellos por una visión que el Señor le dio y esa visión se cumplió. Fue el hombre más importante de Egipto después del faraón. Era locura que Moisés creyera cuando Dios le dijo que iba a ir frente a Faraón para decirle que libera a su pueblo, siendo Moisés anciano y pastor de ovejas, pero el pueblo fue liberado. Dios obró como nunca antes lo había hecho. Era locura para la gente cuando Jesús decía que iba a resucitar al tercer día, pero resucitó y esa resurrección hoy es nuestra victoria y nuestra seguridad, nuestra garantía que nosotros también vamos a resucitar. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 1:18 que el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. Poder de Dios, no es locura. Y de la misma forma, para muchos hoy es locura cuando la iglesia dice que Jesús volverá, pero se cumplirá su promesa, tal como dice Apocalipsis 1:7. He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Para muchos es locura, pero nosotros sabemos que eso se cumplirá. Y quizá para ti es locura hoy pensar que Dios te llama para que reconstruyas tu vida, para que reconstruyas tu vida de oración. Quizás te sientes insignificante, incapaz, o que no tienes importancia para Dios, pero no te dejes engañar. Porque la sangre de Jesús fue derramada por ti para que tengas acceso al Padre. Dios quiere y puede reconstruir todo lo que se ha destruido en ti. El Salmo 56, versículo 3 dice, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Nuestro Dios es digno de confianza. Es digno de que pongamos nuestra fe en Él. Una vida sin oración es un síntoma de falta de fe. Y la palabra nos enseña en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y hay varios síntomas de una vida sin oración. Las dudas, la falta de fe. Todos podemos dudar en algún momento, pero sin oración eres más vulnerable para tomar decisiones equivocadas, decisiones erróneas, para permanecer en tu pecado, en tus errores, en tu dependencia, en tu mal carácter, en tu antigua forma de pensar. Esos son síntomas de una vida sin oración. Síntomas de una vida sin oración. Llegar tarde a la iglesia. No levanten la mano, no digan amén. Como que todos dejaron de moverse en ese momento cuando dije eso y nadie más. Pero un síntoma también de que quizás algo falta en tu relación con el Señor. No tener esa mentalidad de excelencia. No entrar en esa mentalidad del reino o la cultura del reino y quedarse en la antigua mentalidad, en la antigua cultura. No es que yo soy así, yo tengo mal carácter. O volviendo al retraso, no es que los latinos llegamos tarde siempre. Cítenme a las 6, voy a llegar a las 6:45 más o menos. Mentalidad de excelencia en el reino de Dios. Mentalidad de respeto por la casa del Señor. Afirmar su fe, dejar que Dios lo llene de amor y de respeto por Él, por su casa. Participar de la vida de iglesia, otro síntoma. Llegar de vez en cuando, no siempre, tarde y además de vez en cuando. Y no llegar a ninguna otra actividad. Y salir lo más rápido posible antes de que sirvan el café. Mentalidad de pueblo. Somos el pueblo del Señor, no los individuos solitarios que se van rápido y que llegan tarde. Somos el pueblo del Señor, el pueblo de Dios. Imagínense cómo sería el mover de Dios si todos estuviéramos unidos en oración, si todos llegáramos temprano. Hablamos de Pentecostés hace unos minutos. Imagínense llegar tarde a Pentecostés. ¿Y qué pasó? ¿Y por qué están hablando otro idioma? ¿Y cómo eso? ¿Y ahora ellos creen? Imagínense llegar tarde al mover de Dios, a lo que el Señor quiere hacer en medio nuestro, a lo que el Señor está y empieza a hacer en medio de la alabanza de su pueblo, la alabanza que después prepara los corazones para recibir la palabra.
la alabanza para exaltar a tu Rey. Llegar temprano a la iglesia es síntoma de que el Señor es prioridad en tu vida, de que lo amas, de que no llegas tarde sin motivo. Llegar temprano es síntoma de tu relación, de una buena relación con el Señor. Ponga su fe en Dios y no crea las mentiras del enemigo. No, que no es importante, que lo más importante es la palabra y lo más importante es estar juntos como pueblo. Lo más importante es estar unidos en oración. Lo más importante es confiar juntos en el Señor, fortalecernos los unos a los otros, tener esa relación como pueblo. El enemigo nos quiere hacer pensar esas mentiras, pero no se lo permitamos, porque nosotros somos hijos de Dios, hijos del Rey, coherederos. Juan 1:12, uno de mis versículos preferidos, dice: a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando tú crees, pones tu fe, tu confianza en Jesucristo, eres hecho hijo de Dios. Y Pablo enseña que si somos hijos, somos herederos. Somos herederos. No dejes que el enemigo te robe tu herencia, algo que el Señor te ha dado solamente a ti, a nadie más, un regalo de Dios. No dejes que el enemigo te lo robe. Y Romanos 8:11 dice: el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos mora en nosotros. En nosotros vive el poder de la resurrección. Y hoy como iglesia nos unimos, clamamos a ese Dios que da vida donde nosotros vemos muerte. Dios que reconstruya lo que ha sido destruido. Que tu herencia, nada ni nadie te la robe, porque tu herencia te espera. El Señor te lo ha prometido. Y si tú lo crees, deberás decir un fuerte amén y darle un aplauso al Señor que te promete esa vida abundante. Voy a invitarlos a que se pongan de pie con nosotros. La palabra también dice en Colosenses 2:14 que Cristo anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo no solamente anuló toda maldición, Él también humilló al acusador, humilló al ladrón. El enemigo ya no tiene ningún poder sobre tu vida. No dejes que sus estrategias te distraigan. Levántate y comienza a construir tu vida de oración con Dios, porque ahora tú eres libre de toda maldición por la sangre de Cristo Jesús, que Él derramó por ti en la cruz del Calvario. Tú tienes esa victoria por Cristo Jesús. Y si tú estás aquí por primera vez y aún no has conocido al Señor Jesús, jamás le has dicho que quieres seguirlo, que crees en Él, que quieres que sea tu Señor, tu Salvador, que quieres esa experiencia con Él, conocerlo, seguirlo, que transforme tu vida, tu corazón, recibir la libertad que Él te quiere dar. Ahora es el momento en que lo puedes hacer. Comenzar a construir tu vida en su amor, poner tu confianza en Él. Y para hacerlo, todo lo que tienes que hacer es creer, decírselo en una oración. Y si nunca antes has orado, no tienes idea de qué decir, cómo hacerlo, no te preocupes, porque te vamos a ayudar. Es una oración que vas a poder repetir después de mí. Y toda la iglesia la va a hacer contigo, acompañando a los que oran por primera vez. Repita conmigo: Señor Jesús, gracias por tu amor. Quiero reconstruir mi vida contigo. Quiero que sea mi Señor y mi Salvador. Perdona mis pecados. Transforma mi corazón. Hoy he decidido seguirte, creer en ti, creer que moriste en una cruz, pero que resucitaste al tercer día. Hoy te entrego mi vida y mi corazón. Haz de mí una nueva criatura. Haz de mí un hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Podemos decir un fuerte amén, un fuerte aplauso al Señor.